Me complace mucho darles la bienvenida. Hoy es un día como de fin de temporada, aunque, como les explicaré, no exactamente. Digo de fin de temporada como que si ustedes siguen algún programa de radio preferido, llega ahora como la despedida hasta el curso siguiente. Bueno, pues algo de eso sí nos ocurre. Hoy cerramos el ciclo dedicado a Francisco Herrera el Mozo, a la exposición que nos acompaña ahora y hasta finales del mes de julio. Una exposición pues, enormemente reveladora para todos, de Francisco Herrera el Mozo. Como bien saben, se han perdido sus pinturas al fresco, se ha reducido mucho la herencia también de dibujos, de pinturas, y esta exposición ha servido verdaderamente para recuperarlo, para atribuir obras que antes estaban mal nominadas a Herrera el Mozo, para redescubrir obras, para hacer una limpieza importante de muchas de las pinturas, algunas del Museo del Prado, otras llegadas desde el Museo Cerralbo y desde otros lugares como la Catedral de Sevilla, etc. Ha sido y es un acontecimiento verdaderamente de muchísima importancia que debemos a quien hoy nos va a hablar, a Benito Navarrete, catedrático de la Universidad Complutense desde hace no mucho. Es, digamos, como el último fichaje estrella de la Universidad Complutense. Antes lo fue la Universidad de Alcalá. Y artífice, digo, de esta exposición que se debe a su esfuerzo investigador. Es algo que le debe el Museo del Prado, que le debemos todos y, desde luego, todos los visitantes del museo y todos los interesados en el arte y en la historia del arte. Verdaderamente un descubrimiento. Benito Navarrete ha trabajado fundamentalmente sobre pintura andaluza y madrileña. Ha realizado también trabajos en colaboración con el ya lamentablemente fallecido Alfonso Enrique Pérez Sánchez, como su monografía de Luis Tristán, y podríamos decir que es fundamentalmente el experto en dibujo español y particularmente del barroco. Fue célebre la exposición que realizó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con los dibujos españoles del Museo de Florencia. Es célebre también su monografía sobre Murillo y las metáforas de la imagen. Destaca, al fin y al cabo, como historiador con ojo, historiador que distingue, que atribuye, que reconoce las obras, pero también con un impulso intelectual, un cuestionamiento también metodológico de la disciplina muy notable. En fin, debemos a Benito Navarrete también la dirección de este ciclo, que él mismo va a cerrar. Y, como les decía antes, este es como el semifinal de temporada, y digo semifinal porque el próximo sábado, día 1, podrán asistir a una conferencia que Gloria Solache, conservadora en el Departamento de Dibujo y Estampas de esta casa, va a impartir sobre la exposición Sánchez Perrier. Y también el lunes tendremos a las 7 un coloquio con el escritor John Coetzee, un coloquio al que están invitados. Pueden retirar, si les interesa, una entrada a partir de las 6 de la tarde del lunes, como les digo. Y permítanme indicarles también que la próxima temporada no empezará la primera semana de octubre, como es lo habitual, sino un poquito antes, el último sábado de septiembre, donde están invitados a escuchar
una conferencia de Laura Alba del Departamento de Restauración y Estudios Técnicos del museo sobre Picasso y la radiografía. Concretamente el 30 de septiembre, ese último sábado, es cuando tendrá lugar. Bien, pues como les digo, esta época de Herrera el Mozo, con pintores como Francisco Rizzi, como Claudio Coello y otros maestros cuyo nombre recordamos, pero que aún son poco conocidos, es menos oscura desde el trabajo aportado por Benito Navarrete, a quien vamos a escuchar y cuya exposición pueden disfrutar aún 4 semanas. Gracias. Ustedes por su presencia. Es para mí muy emotivo estar hoy aquí cerrando el ciclo de la exposición Herrera el Mozo y el Barroco Total. Voy a comenzar con Nada es bello sin el azar, porque hoy es el aniversario del bautizo en la iglesia de San Andrés de Sevilla de Francisco de Herrera el Mozo. Podría decir que lo había pensado así, pero nada es bello sin el azar. No estaba preparado. Por eso todas las coincidencias son hermosas, ¿no? Herrera es un artista muy controvertido. Cuando la dirección del Museo del Prado, Miguel Falomir y Andrés Úbeda, me encargaron esta exposición, a mí se me comenzaba a abrir un universo, ¿no? He estado muchos años trabajando, pero sobre todo el universo se me abre cuando empiezo a conocer, a través del estudio del gabinete técnico, de los ojos de María Álvarez de Garcillán, de todos los restauradores y técnicos de aquí, cómo pinta Herrera, ¿no? Para mí ha sido algo nuevo, y se lo digo de verdad, no me cansaré de decirlo. Es decir, he hecho muchas exposiciones en mi vida, pero considero que esta es la primera. Porque cuando uno trabaja con las obras y se acerca al proceso creativo de los artistas, pues, como decía Derrida, la verdad es pintura. Por tanto, Herrera es un artista cuya construcción historiográfica que hace Palomino, una de las, digamos, de los propósitos que me hice con la exposición es precisamente ese mito historiográfico que también explicó el profesor Fernando Marías el otro día de la figura de Herrera. Muchas de las cosas que él dice son ciertas y hemos podido demostrarlas a lo largo de la investigación. Es un artista muy envidiado. Es un artista cuya fortuna crítica y el topos de la envidia, que es un topos que está a lo largo de toda la Edad Moderna, está muy presente en su pintura. Fue un artista muy envidiado y es un artista también, a su vez, que él envidia a otros, ¿no? Precisamente el testimonio fundamental para confirmar esto es el poema que escribe un contemporáneo del propio Herrera, el canónigo Francisco Barrientos, en 1656. Bueno, esto es un documento que está en la Biblioteca Nacional, en un manuscrito, el manuscrito 2244, y ahí el canónigo Barrientos le dedica un poema a esta obra, que como saben todos ustedes es la única gran obra de Herrera que no ha venido por su gran tamaño, ¿no? Y ahí es donde habla precisamente de tú en quien mostró la envidia macilenta su fuerza toda, ¿no? Y todo su despecho. Herrera, a quien el arte viene estrecho, porque el pulso de Apeles te alimenta. Y más abajo habla de esa opinión celosa que bramaba. Es un artista que llega de Roma, de su soyorno romano, absolutamente creído de sí mismo y de sus capacidades. Llega con una vitola de artista nuevo, novedoso, y él mismo es consciente de eso. Precisamente Torre Farfán, cuando habla de su pintura en las fiestas dedicadas a Santa María la Blanca, habla de que tiene la envidia atada a su conocimiento y que vive en Madrid. Es decir, ya cuando el artista se había trasladado a Madrid. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el artista, lógicamente, no había dejado indiferente a nadie. ¿Y quién es esa opinión celosa que bramaba? Bueno, pues yo creo que es precisamente el propio Bartolomé Esteban Murillo. Pero él también, y Palomino lo dice, era bizarro y era satírico y mordaz. El día que aparezca esta pintura, y la hemos reproducido en el catálogo, es una fotografía del Archivo Moreno, y es la fotografía que ilustra perfectamente la anécdota que cuenta Palomino por las pinturas que le encarga
el conde duque para que fuera una almoneda a elegirlas. Él elige las pinturas que tienen más colorido. Cuando llega el conde duque y ve las pinturas que ha elegido, el conde duque las desecha todas, y entonces él, enfadado por ese desprecio, lo que hace es pintar este mono. Un mono que está en un vergel de frutas frondosas y de uvas y de frutas frescas, y en vez de comer las uvas, se come un cardo borriquero. Bueno, pues esa anécdota, que habla mucho de cómo era Herrera, y ya les digo que es que se las gastaba de forma muy satírica y mordaz, porque efectivamente tenía bastante doblez, nos está hablando precisamente de cómo es él. Fíjense el grabado en el que se inspira, que es el de La fábula y el loro, conocido a través de la estampa de Sadeler, pero sobre todo me interesa que reparen en la importancia de esta obra por lo que significa, de su pincelada suelta, de esas hojas que ven a la derecha, que son exactamente las mismas que aparecen en el General de Artillería, sobre el que luego hablaremos, y sobre todo, y aquí no hay colorido, porque es una foto en blanco y negro, pero yo estoy convencido de que es una obra que está plena de colorido. El discurso del colorido, el debate del colorido entre los pintores que optan por el dibujo y los que optan por el colorido, va a ser un discurso nodal en toda la trayectoria de Herrera. Porque ese era el discurso que estaba presente en Roma cuando él está aprendiendo a pintar entre 1649 y 1653. Son los denominados por Luigi Salerno pintores del disenso. Son los pintores que optan precisamente por esa vía del colorido, del color, pintores excéntricos. Ahí está Giovanni Benedetto di Castiglione, Aniello Falcone, Salvator Rosa, artistas extravagantes. Artistas, además, que lo acompañan a él en los inventarios donde hemos localizado obras de él mismo. Pero esa conciencia de sí mismo, esa conciencia de cómo el artista está construyendo su propia imagen, está muy presente en la forma de firmar. Es un artista que, como habrán dado cuenta ustedes, firma muy poco. En la exposición solo podrán ver 3 obras firmadas. El triunfo de la Eucaristía, el dibujo de la Albertina de Viena de Carlos II y su madre Mariana de Austria, y el dibujo de los Uffizi de la tramoya del Salón Dorado, ¿no? Solo esas 3 obras están firmadas. Pero las pocas obras firmadas de él y el dibujo de la Morgan Library que tienen aquí, el primero, ¿no? Pero en esas obras siempre el don le anticipa. Y ya Palomino hizo notar que el don comenzara en el nombre de algunos de los artistas es algo que evidentemente los está subrayando y los está generalizando. En el caso de Herrera, su madre probablemente era de condición hidalga, como se ha querido pensar, pero sobre todo él es muy consciente y él es el que se está fabricando su propio personaje. Cuando el artista se comienza a formar, y se comienza a formar con su padre precisamente en el retablo que hemos conseguido que venga, el segundo cuerpo de San Basilio, y del que hemos localizado además el ático, es cuando el artista, en 1642-43, ha nacido en 1627, es todavía muy joven, pero es cuando comienza a manejar los rudimentos del arte de la pintura. Se forma como dibujante, se forma como grabador y sobre todo, y allá esto es muy importante, su padre en 1645 los ha abandonado. Y digo los ha abandonado porque, como muy bien dijo el otro día el profesor Fernando Marías, hay un documento fundamental de 1657 por el cual Herrera, cuando vuelve a resolver la herencia de su padre a Sevilla, un caballero 24, Pedro Maseda, había estado viviendo en unas casas de su padre, de Herrera el Viejo, y había estado manteniendo a sus hermanos, María y Bartolomé, cuyo padre los había dejado abandonados. Y ese es el término que utiliza Herrera en el documento. Había dejado abandonados. Y en el mismo documento dicen que los 3 eran hijos naturales. Yo no sé lo que significa hijo natural en ese momento, si significa lo que entendemos hoy por un hijo natural, pero ese es el término que se utiliza en el documento. Lo digo para intentar, digamos que, justificar la separación que hay entre padre e hijo. Su padre en 1645 ya está en Madrid, viviendo en Madrid.
reclama las cantidades que se le deben por este retablo y dice que no está todavía colocado, por eso sabemos que es muy probable que el hijo estuviera ayudándole, pero no le reclama que se cobre las cantidades a su hijo, sino a su hermano Juan, al tío que era también artista, ¿no? Bueno, pues esto es muy interesante porque sí que es cierto que nos está confirmando una desconfianza. Bueno, pues aquí es como el artista empieza a pintar. Yo, gracias al estudio que estamos haciendo ahora con la pintura española en Francia, las colecciones francesas, está realizándolo el Museo del Louvre, lo está dirigiendo Charlotte Rousseau, Véronique Gerard y Cécile Vincent, pues estuvimos viendo esta obra. Y esta obra sabemos positivamente que sale de Sevilla con la invasión napoleónica, es una obra que estaba en el Palacio Arzobispal de Sevilla, es una obra que está inventariada en el inventario del Mariscal Soult, está inventariada en la venta de Soult con otras 2 obras, La recogida del maná, obras las otras 2 que se han perdido, y está descrita por Ceán. Y también sabemos por Ceán la fecha en la que Herrera el Viejo la pintó, 1645. Esta es probablemente otra obra en la que Herrera el Viejo está pintando y probablemente su hijo le está ayudando, las bodas de Caná. Pero en esa formación en la que el propio Palomino nos dice que el hijo aprendió con los dibujos y los grabados de Herrera y que se los robó y que con esos dibujos y grabados se fue a Roma, es algo que, aunque no le comunicó Palomino, como él bien dice, sí es cierto que se puede rastrear en su obra. Bueno, este es el grabado de Herrera el Viejo de los comentarios de la Suma de Santo Tomás de Aquino. El detalle precisamente del Ángel San Miguel es el que está siguiendo el San Miguel Arcángel de la Kunsthalle de Hamburgo. Esta obra estaba atribuida a Herrera el Viejo. Yo estoy convencido que es Herrera el Mozo precisamente aprendiendo con los modelos del padre. Fíjense, sino en cómo ha resuelto la parte del demonio que está literalmente copiando esa figura del propio padre, ¿no? Del demonio. Y llega en 1649 a Roma. Digo llega porque es una fecha concreta que tenemos, es una fecha real, es una fecha que sabemos positivamente que este álbum misceláneo que está en el Metropolitan de Nueva York, que es otra de las consecuencias de la investigación, hemos conseguido saber que aquí es el único lugar donde están los 12 grabados, las 12 pruebas de las estampas hechas por el propio Herrera el Mozo. Se pensaban que era de Herrera el Viejo. Bueno, se pensaba, pero desde 1882 la prueba firmada y fechada está en el catálogo de estampas de la Biblioteca de Berlín como Francisco de Herrera el Mozo. Lo digo porque estas son las... Es decir, cuando Elisabeth Duguay-Trappier publica esta, la firmada, ya dice Herrera el Mozo. Es luego Martínez Ripoll, cuando hace su tesis doctoral, el que piensa que son de Herrera el Viejo precisamente por los dibujos que ven ustedes ahí, que se conservan en los Uffizi. Pero es que eso lo que justifica es lo que yo les he dicho anteriormente, que está trabajando con los modelos del padre. Está utilizando los modelos del padre y con esos dibujos él está creando su propio ideario. Está creando su personalidad artística. Por eso es tan interesante advertir hasta qué punto la huella de su padre es fundamental en su obra. Bueno, esta es la serie completa de grabados conservados en el Metropolitan de Nueva York. Yo tenía muchísimo interés en que estas estampas se reprodujeran todas en el catálogo, porque es la única forma de que queden registradas, porque yo estoy seguro de que van a aparecer nuevas pruebas, ¿no? Entonces, la única forma que tenemos de poder demostrar esto es precisamente tenerlas todas reproducidas. Y en el Victorian Albert están estas otras 4 que también se conocían como, y estaban inventariadas como Francisco de Herrera el Mozo. El gran hallazgo es el que produce Jorge Ortiz Iríbar cuando encuentra esta colección de 11 grabados. Yo he encontrado uno más en la biblioteca de la Embajada ante la Santa Sede. Si ustedes se dan cuenta, estos grabados han sido reutilizados. Tienen las inscripciones del contenido de los manuscritos para el que sirvieron precisamente para intitular esos manuscritos en el archivo de la Embajada ante la Santa Sede. Son fundamentales porque ahora sabemos, gracias al estudio que yo he hecho de la marca de agua, de la filigrana, que son de un molino papelero de Fabriano. Es decir, esos papeles fueron hechos en Italia,
un molino papelero de Fabriano, y son papeles que han sido utilizados además en otros documentos que yo he podido ver, por ejemplo, en el archivo capitolino, ¿no? Bueno, aquí tienen la marca de Briquet, por la que sabemos positivamente el origen de ese papel, ¿no? Y este es uno de los documentos que yo estuve consultando en el archivo capitolino de Roma, que nos da precisamente la misma fecha. Por tanto, hay bastantes posibilidades de que estas estampas fueran impresas en Roma y justificarán, por tanto, la presencia de Herrera en la ciudad eterna. Pero fíjense qué casualidad, porque cuando estuve en el Metropolitan de Nueva York estudiando el álbum completo, que es un álbum de artista, es un álbum misceláneo, es un álbum que solo conserva grabados, tarjas. Algunos de ellos, por ejemplo, ese de Chúcaro que ven ustedes en la parte inferior, es decir, es un libro como un repertorio, es decir, el artista que lo tenía era como, yo incluso llegaba a pensar si no sería un libro del propio Herrera, porque es un repertorio solo de grabados, y ahí están también grabados de Agostino Mitelli. Agostino Mitelli y Miguel Ángelo Colonna conocieron a Herrera en Madrid posteriormente, es decir, y lo más interesante de todo es que el tío, Juan de Herrera, el que cobra esas cantidades, el hermano del padre, tío de Herrera el Mozo, también realiza, a través de ese tipo de grabados, las reglas que publicó Teresa Laguna, el frontispicio de reglas de la Cofradía de la Santísima Veracruz de Sevilla. Por tanto, quiero decir que con ese bagaje previo que él tenía es con lo que él se instala en Roma. Pero cuando él llega a Roma, que es 1649, como hemos visto por la fecha de esas estampas, el ambiente romano hace que coincida allí en la misma fecha Paolo Pórpora. Paolo Pórpora es un pintor napolitano, es un pintor que pinta peces, y Palomino y Ceán ya nos decían que él hizo fortuna en Roma precisamente con la pintura de peces. Fue conocido como Il Spagnolo degli Pesci. Bueno, esta obra de Pórpora, procedente de la fototeca de Federico Geri, que fue publicada por Giuseppe De Vito, es una obra muy interesante para ver precisamente ese éxito que tiene la pintura de peces en este momento en Roma. Precisamente esta fue la vía que yo seguí para investigar a Herrera en Roma, porque yo no he encontrado el nombre de Herrera en el Stato delle Anime, es decir, el Stato delle Anime es el archivo de San Giovanni Laterano, el archivo del vicariato, donde están registrados los habitantes de Roma por barrios, por circunscripciones, ¿no? Por iglesias, ¿no? Por barrios. Yo buscaba Francesco Pittore Spagnolo, porque no lo voy a encontrar por su nombre. Francisco de Herrera en estos, así no lo voy a encontrar, así no aparece. Aparece la corrupción de su nombre. El mismo problema que yo he tenido lo han tenido otros historiadores que han ido a buscar a pintores españoles en Roma. Mi queridísima discípula Elena Escuredo le ha pasado exactamente lo mismo con Luis de Vargas. Los artistas españoles es muy difícil encontrar su nombre. Es verdad que ha aparecido Gaspar Becerra, ¿no? Es verdad que ha aparecido Alonso Berruguete, documentados, pero no es fácil encontrar su nombre en los inventarios. Pero yo sí he encontrado pinturas de Herrera con el seudónimo del Spagnolo di Pesci, di Pesci del Spagnolo. Era muy conocido, fue famoso por eso en Roma. Y ahí es donde me lleva la investigación a esta pintura. Una pintura que yo considero igual de importante que el general de artillería. Es decir, para mí el general de artillería es una piedra de Roseta para la pintura del retrato de Herrera. Es el único retrato de Herrera que hoy el Prado no tenía ninguno y de repente tiene la obra más importante, que es ese retrato del general de artillería. Y lo mismo podemos decir de la pintura de peces. Yo la única pintura que considero original, autógrafa de Herrera, lo digo porque es que se han atribuido interesadamente, incluso con firmas falsas, muchas pinturas de Herrera de peces, pensando que eran las famosas pinturas que citaba Palomino. Bueno, esta, como saben todos ustedes, está conservada en la National Gallery de Canadá, en Ottawa. Es una pintura que tiene una historia maravillosa de procedencia, es una pintura que aparece en la colección de un lord inglés en el siglo XIX como Velázquez. Es una pintura que se expone en Trafalgar Galleries, es una pintura que sale a subasta en Christie's y en 1920 se vende con atribución a Juan de Pareja y la compra la National Gallery de Canadá.
pero es muy interesante la correspondencia que los expertos han mantenido con el museo canadiense, porque el primero es Federico Geri, en una carta manuscrita dice que esta obra él pensaba que era Francisco de Herrera el Mozo. Y el segundo, perdón, August Mayer fue el primero y el segundo Federico Geri. Federico Geri también pensaba que esta obra era de Francisco de Herrera el Mozo, precisamente por esos peces que aparecen ahí. Yo nada más verla tenía la intuición de que era sevillana, pero porque veía que era sevillana por el carácter. Entonces lo que hicimos fue encargar análisis de pigmentos y los análisis de pigmentos dieron que era preparación de tierra de Sevilla, barro de Sevilla. Y los pigmentos del joven vendedor de pescado son pigmentos 100% compatibles con los del San Hermenegildo. El minio es exactamente el mismo, es decir, que había bastantes probabilidades y sobre todo cómo están los chorreones de cómo cae, como comentaba el otro día en su conferencia María Alba de García, cómo caen esos chorreones es exactamente lo mismo que como hace en el San Hermenegildo, la técnica, pero el rostro con ese contraste de luz y sombra y el fondo. Bueno, la relación con el mundo de Pórpora es evidente, es decir, es que él está relacionándose con estos artistas. De hecho, hay obras de estos artistas también en esos inventarios. Y luego está lo que vemos al fondo. No es el mismo documento, no es la Assisa de Lopesce, pero es un documento muy similar. Este documento de la Assisa de Lopesce es un documento de 1647, es un documento consecuencia de la revuelta de Masaniello y es un documento por el cual los pescaderos tenían que pagar un impuesto por cada uno de los peces que vendieran. Pero lo que tiene el vendedor de pescado colgado al fondo es una hoja con un papel impreso, que no sabemos lo que es, ¿no? Pero evidentemente sí que nos sirve, este documento es de 1647 y es un documento que está muy cercano a la fecha en la que Herrera está en Roma, que es precisamente esta época. La obra estaba en la National Gallery de Ottawa como anónimo italiano. Desgraciadamente no estaba en el circuito de la historiografía de Herrera, pero ahora, gracias a esta exposición, se tendrá en cuenta en ese sentido. Bueno, pues esta es una de las obras que yo les mencionaba, que salió a subasta en el Dorotheum de Viena con una firma que no es original, como Herrera el Mozo. Bueno, es una obra que es de otro artista, precisamente algunas de las aves que aparecen ahí son aves alpinas, son aves que no tienen nada que ver con la tradición ni la forma en cómo están pintados los peces, pero esta obra salió como Herrera el Mozo, catalogada. Y llegamos a los inventarios. Y en los inventarios, donde aparecen obras di Pesci del Españolo, son dos y son importantísimos bajo mi punto de vista, precisamente por las personas que tienen esas obras. Uno es Giancarlo Vallone. Giancarlo Vallone es canónigo de la iglesia Santa María de Mártires, del Panteón, maestro de casa de la marquesa de Uglioli, y es además la persona que seleccionaba, que elegía a los artistas que exponían anualmente en el Panteón de Agripa una obra y la exponían en público. Cuando los artistas extranjeros venían a Roma, una vez al año, el día de San José, la hermandad de San José de Terra Santa exponía una pintura del sueño de San José, lo digo porque esa es la iconografía elegida para exponerla en el Panteón de Agripa, el sueño de San José, y presentaba un artista elegido una obra en público. ¿Saben a quién elige Giancarlo Vallone en 1650 para exponer en público una obra? A un pintor que había enviado Felipe IV como embajador, que es Diego Velázquez. Es decir, Herrera el Mozo estaba en Roma cuando Velázquez presenta en pareja a su Juan de Pareja, utilizando las mismas palabras que usó Víctor Stoiquita, jugando con ese efecto metapictórico de lo vivo y lo pintado, ¿no? Y haciendo alarde de su condición de retratista, que es con lo que él triunfa en Roma. A partir de ahí, yo estoy convencido que surge, no olviden que Velázquez estuvo con su padre y salió por patas del taller y se fue con el de Pacheco. Es decir, que la relación de Velázquez con su padre no fue buena. Y se vuelve a encontrar con su hijo, con Herrera el Mozo, en este momento. Bueno, pues Giancarlo Vallone era una persona muy influyente.
Es más, termina siendo académico de virtuosidad. El sueño de todo artista era progresar y terminar siendo académico. Velázquez lo consigue por partida doble, de San Luca y de Virtuosi al Panteón, pero Herrera no. Y el segundo inventario es el de Paolo Giordano Orsini, que es este señor. Paolo Giordano Orsini tiene inventariadas obras di Pesci del Españolo en 1655. ¿Quién hace el inventario? ¿Quién hace las anotaciones, las tasaciones y las identificaciones de los artistas que están en el inventario? Pues es Luigi Gentile. Luigi Gentile es el señor que está haciendo estas inscripciones, identificando del Españolo cuadro di testa di pesce de lo españolo. Si se dan cuenta, la valoración es muy baja. Un escudo romano, 4 escudos romanos. Bueno, pues esos son los testimonios documentales más seguros que tenemos para saber que había obras de Herrera el Mozo en inventarios de estas personas tan influyentes, porque Paolo Giordano Orsini es filo español, se cartea con Cristina de Suecia. Hay una carta preciosa que reproduzco parte en el catálogo, precisamente en la que cuenta cómo era la situación romana en ese momento, que el pintor más importante era Guercino, que Pietro de Cortona estaba pintando los frescos, que Bernini está realizando el Estesis de Santa Teresa, Santa María de la Victoria. Es decir, es un documento de primera mano interesantísimo, que le cuenta precisamente Paolo Giordano Orsini a Cristina de Suecia. Pero es que Paolo Giordano Orsini era amigo de Bernini, es el que le está proporcionando a Luis XIV las esculturas de Bernini. Por tanto, era un señor muy influyente. Y lo que hice fue estudiar qué otras obras de otros artistas había en esos inventarios, que evidentemente, porque vamos a ver, este inventario es de 1656, es que es muy pronto. Herrera ya había partido de Roma, ya estaba en Madrid. En ese momento concretamente estaba ya en Sevilla. Es decir, es muy pronto cuando encontramos los primeros testimonios de presencia de pinturas de Herrera en Roma. Y este es Luigi Gentile. Luigi Gentile pinta esta obra por encargo de Bernardo del Toro, de la Congregación de la Granada, sevillano. Ahí hay un link muy interesante y pinta este triunfo de la Inmaculada para la iglesia de Santa María de Montserrat de Roma. Por tanto, yo a mis alumnos siempre se lo digo, que no hay que preocuparse porque no se encuentren los documentos. Un gran historiador lo que debe de hacer es llegar a los artistas por esas orillas del arte, es decir, por acercarse a los artistas por donde podemos, porque tenemos que reconstruir y tenemos que buscar como detectives pistas que nos arrojen luces. Y esto es muy interesante. Cuando me di cuenta que era Bernardo del Toro el que le encarga a Luigi Gentile, este pintor flamenco afincado en Roma, que es muy interesante, y que es el mismo que está dando y que conoce a Herrera, había una clave clarísima que lo conectaba con Sevilla. Y el Ambidia. Este dibujo forma parte de ese grupo, del Cittadini Group, que es la tercera evidencia que yo considero fundamental para entender cómo Herrera ha ido a Roma a aprender a dibujar en las academias de dibujo romanas. Este dibujo es fundamental, porque este dibujo, nos lo iban a prestar a la exposición, pero no lo han prestado por una cuestión bastante objetiva, y es que la tinta ferrogálica se estaba saltando, por tanto, lo que hicieron fue restaurarlo. Era imposible moverlo, porque los que nos dedicamos a dibujo sabemos perfectamente que si un dibujo tiene estos problemas de que salta la tinta, por la tinta es ácida, entonces rompe el papel. Entonces, por eso es por lo que no ha venido. Pero es un dibujo muy importante, porque es un dibujo de ese grupo Cittadini, al que luego me voy a referir, en clave autobiográfica, donde nuevamente la envidia es la que le impide progresar a Herrera. Es la alegoría de un artista que está corriendo y lo protege Mercurio, y Mercurio le señala a la fortuna que está desnuda. Pero ¿quién es la que sostiene? Y esto fue Riello quien me lo dijo: a un burro la fortuna ayuda a los audaces, pero también ayuda, en el caso de Herrera, a los ignorantes. Herrera ve cómo están progresando a su lado en Roma otros artistas que él consideraba que tenía menos valía que él. La
persona que está ahí abajo es la envidia, es una vieja de pelos, es la envidia la que está cogiéndole de los pies, ahora lo vamos a ver. Y lo que está al lado es la rueda de la fortuna. Es muy interesante una conferencia de Deren que le mandó manuscrita a Barbour, donde habla de la fortuna en la historia del arte desde la Edad Media, ¿no? El artista está dentro de la propia rueda, in estristu nascendum, desde que nace está dentro de la rueda. Pero es muy interesante porque este dibujo se pensaba que era Salvator Rosa en el Louvre porque se conoce esta pintura muy famosa del Paul Getty de Los Ángeles, de Salvator Rosa, que es posterior, que es de 1659, que es el cuerno de la fortuna. Ahí aparece la fortuna, ahí aparece el burro, pero en este caso la fortuna lo que tiene en su mano es el cuerno de la fortuna. Y en el de Herrera lo que tiene es el burro. Bueno, este es el detalle que se ve perfectamente y lo pueden ver que lo que aparece cogiendo los pies a Herrera, al pintor, es la envidia, que es la que le impide progresar. Y ahí ven precisamente a la derecha tiradas las paletas del pintor, ahí están incluso una tiara pontificia, hay esculturas rotas, es decir, es un artista muy ingenioso. Y llegamos, por tanto, a los dibujos del grupo Cittadini. ¿Cómo llegan estos dibujos a mí? Bueno, yo recibo el dibujo que tienen ustedes a la derecha de colección privada, el de la Asunción de la Virgen, como Murillo. Yo, nada más verlo, digo, no es Murillo, pero es un dibujo interesantísimo que me hace pensar muchísimo enseguida. Y conocía el del Getty. El del Getty, además, que fue adquirido por Nicholas Turner como Herrera el Mozo, hace bastantes años de esto. Pero son obras que evidentemente son del mismo artista. Yo estoy convencido que estos dibujos son fundamentales para entender el proceso creativo de Herrera y su formación como artista, pero una vez voy al tópico de los españoles en Italia. Los artistas españoles en Italia, que van sin tradición previa, se mimetizan y lo que hacen es aprender y están dibujando como italianos. Estas, en este caso, son los de mejor calidad, las dos Asunciones de la Virgen. Si se dan cuenta, una la presenta de rodillas y otra de pie, pero son dos variantes para una misma obra. Todo parte de Philip Pouncey. Philip Pouncey fue el conservador del Museo Británico quien hizo esta anotación manuscrita detrás del dibujo de la Virgen con el Niño del Louvre. Gracias a esa anotación manuscrita, Julian Stock, conservador de Estocolmo, y Catherine Loisel, cuando hace el catálogo razonado de los dibujos bologneses del Louvre, considera que estos dibujos son de un artista cercano a Pier Francesco Cittadini y lo denomina como Cittadini Group. Todo lo que Catherine Loisel piensa que es el Cittadini Group, yo estoy convencido de que es de Francisco de Herrera el Mozo. Convencido. De un artista que está trabajando en las academias de dibujo, formándose con la tradición de Pietro de Cortona. Y ahora he encontrado nuevas evidencias que les voy a poner para que vean que es Pietro de Cortona, como dijo el profesor Pérez Sánchez, mi maestro, que era su referente. Él está aprendiendo con Pietro de Cortona a dibujar también y a pintar al fresco. Estos dos dibujos, el de Estocolmo y el del Louvre, son evidentemente, aquí está. Esta obra de Pietro de Cortona, Agar e Ismael, de 1637-38, esto es precisamente lo que Herrera está mirando, los modelos que está investigando, los modelos que le interesan. Y este es el Descanso del Oído de Egipto, prestado por el Louvre, que evidentemente depende de Pietro de Cortona. Es que son esos los modelos que él está realizando. Pero para que sepan y para que se den cuenta de hasta qué punto, fíjense como otro dibujo del Apolo y Marcias, detalle del de Estocolmo, está también relacionado con esos modelos de Pietro de Cortona, que son los que él está, es que está aprendiendo a dibujar. Es que Herrera es un artista muy bueno, es un gran dibujante. Esta exposición no se entendería sin el dibujo. Y tampoco hubiera podido hacerse si yo no hubiera formado como estudioso de grabado, como estudioso de pintura y como estudioso de dibujo. Es decir, porque es un artista que está manejando en su proceso creativo todos estos elementos. Cuando Philip Pouncey pone en esa inscripción que yo les acabo en el passepartout, en el reverso, véase el dibujo de Copenhague, cuando
se publica el catálogo de dibujos italianos de Copenhague, se publica el dibujo. Esto me lo indicó Viviana Farina, el dibujo que había visto Philip Ponsey, que es este. Es el reverso de Cristo con los apóstoles. Pero es que el reverso de Cristo con los apóstoles es en detalle lo que aparece en la gloria angélica del triunfo de San Hermenegildo. Este dibujo es clave, por tanto, para ver la conexión con lo que Herrera, nada más llegar a Madrid, está realizando. Y realiza una obra magistral por encargo de Juan de Chumacero, que había sido presidente del Consejo de Castilla, caballero de la Orden de Santiago, fundador de la capilla de Carmelitas Descalzos, pero es que había sido embajador en Roma. O sea, es un artista, es un mecenas que está muy acostumbrado al gusto italiano. Aquí lo tienen. El ángel que aparece tocando la mandolina es el ángel que aparece en la obra de Herrera. Y cómo él está en esa gloria angélica, digamos que con ese nervio, ¿no?, en el dibujo subyacente se ve muy bien, elaborando, ¿no? Pero la clave nuevamente nos la da el dibujo, que gracias a la exposición me di cuenta que era el del contrato. En el contrato de ese retablo que le encarga Juan de Chumacero para su capilla mayor de la iglesia del convento de San Hermenegildo, que es la iglesia de San José, que está en la calle de Alcalá, en el mismo documento se cita que hay un dibujo que tiene que hacer Herrera de Cristo y Dios Padre coronando a la Virgen, que es este dibujo destruido en el Instituto Jovellanos de Gijón. No está en el catálogo de mi maestro, porque no lo recogió, se le pasó. Pero Jonathan Brown lo había publicado en uno de sus primeros artículos, este dibujo, sin relacionarlo con el contrato, sin relacionarlo con el San Hermenegildo. Pero es, estoy convencido, el dibujo que se cita en el contrato. Es un dibujo clave y ahora yo voy a intentar explicárselo porque en el catálogo estaba reproducido muy pequeño para que lo vean ustedes por ustedes mismos. Los trazos son exactamente los que aparecen en ese... Es decir, este dibujo y el de la Biblioteca Nacional que van a ver posteriormente son las claves para enlazar esos dibujos romanos con estos que ahora les presento. Fíjense cómo maneja la aguada, la gracilidad en la pluma, el uso del lápiz, cómo utiliza los modelos y compárenlo ahora con el otro dibujo de la Biblioteca Nacional del ángel volando. La gracilidad de la pluma, los trazos, es muy interesante, esos golpes de pluma quebrados, esos cabellos ensortijados y cómo está configurando su lenguaje creativo con esos puntitos y esos rostros que son como Y. Herrera no es un artista fácil. Herrera es un artista que muta muchísimo, cambia muchísimo a lo largo de su obra, pero lo mismo que ocurre en pintura ocurre en dibujo. Es un artista que está ensayando muchas soluciones. Bueno, esta es la reconstrucción del retablo. Es un retablo, la reconstrucción la hizo el profesor Jesús Urrea. Es un retablo, por tanto, que lo que presenta es en su asunto principal el triunfo de San Hermenegildo, una obra triunfal y apoteósica en todos los sentidos, que lo conecta muy bien con ese carácter del barroco romano, pero la descripción de los asuntos la hemos podido identificar precisamente por el contrato y por otros dibujos que sí conservamos en los Uffizi que nos han servido para reconstruir ese conjunto. El ángel volando de la Biblioteca Nacional, que estaba como Clemente de Torres, yo estoy convencido de que es una solución previa, un boceto previo, una alternativa para el triunfo de San Hermenegildo. Pero en esta obra lo fundamental es el contraste de luz y de sombra. Cómo maneja, es un gran colorista, cómo maneja ese sentido del brío romano, ¿no?, y del carácter escenográfico. Bueno, aquí lo ven y aquí ven nuevamente la relación con los otros dibujos del grupo Cittadini, ¿no? Fíjense en cómo está realizando precisamente en el faldellín la pierna, la forma del vuelo y cómo el brío y cómo está configurando ese lenguaje completamente. Y en el detalle, por ejemplo, del ángel tocando la guitarra, el laúd, fíjense ese sentido del nervio y de la fuerza. Es decir, él es un artista que está construyendo su vocabulario formal. Lo mismo podemos decir del Marsias y de la relación que hay entre la cabeza de Marsias y la cabeza de San Hermenegildo.
Por tanto, con este bagaje, con esta construcción que él está haciendo de su vocabulario creativo, es con lo que él llega a Madrid. Y sobre todo, él es un gran neoveneciano. O sea, los historiadores italianos lo comparan con la pintura genovesa, lo comparan con Maffei, pero precisamente porque Maffei es un neoveneciano. Es que Maffei está utilizando esos recursos. Fíjense qué bien funciona el San Hermenegildo con esta obra de la Ascensión de Cristo de Tintoretto, de la Escuela Grande de San Rocco, ¿no? Es decir, ese sentido apoteósico, ese sentido monumental, ese sentido triunfal, ¿no?, del concepto del barroco. Por eso he titulado la exposición El barroco total, porque significa esa integración de las artes. Pero es que él está inspirándose en los modelos de Veronés también. Veronés, como vamos a ver ahora a lo largo de la conferencia, es su referente. Fíjense cómo está usando la transfiguración de Cristo, y cómo el propio Veronés es el que está jugando precisamente para la figura de Leovigildo, ¿no? Ahí aparece San Hermenegildo triunfando a los cielos, que asciende como si fuera una columna salomónica. En la parte inferior está el obispo arriano, que le ha despreciado el cáliz porque él no quiere comulgar del arrianismo. Él es católico, por eso Pedro Calderón de la Barca, en su obra El blasón católico de España, la última parte de esa obra es una éfrasis de la obra de San Hermenegildo. Es que Calderón es amigo de Herrera y la obra esta no deja indiferente a nadie, ni al propio Herrera, que decía que tenía que ser colocada en el retablo con clarines y timbales, porque era así de consciente de su valía. Es una persona muy vanidosa. El dibujo del British Museum de la Gloria de Ángeles, que es un dibujo intercambiable, es un dibujo que más que con el San Hermenegildo funciona precisamente con el éxtasis de San Francisco, como vamos a ver ahora. Llega a Sevilla en 1654. Llega precisamente como consecuencia, 54-55, de que su padre ha muerto. Su padre muere en Madrid, él es testigo de que muere su padre en Madrid, es decir, ve a su padre cuando ha muerto, coincide con él en las mismas fechas y va a Sevilla para arreglar los temas de la herencia. Esto es muy interesante porque, de hecho, hasta que no tiene la herencia resuelta, y duran bastantes años, y no muere Velázquez, él no vuelve a Sevilla en 1660, aunque está documentado que va y viene en varias ocasiones, ¿eh? Bueno, pues fíjense en el triunfo del sacramento de la Eucaristía, pintada para la hermandad. El otro día María Álvarez de Cartián hablaba de que estaba pintado sin preparación, por eso es una obra que es tan absolutamente emblemática y tan fina desde el punto de vista de tú la comparas con la obra del San Hermenegildo, que es toda fuerza en el sentido matérico, es mucho más matérica, más espesa. Esto es más liso, pero precisamente porque está hecha en un mantelillo y está hecha sin apenas, no tiene preparación, que eso es algo sorprendente, ¿no? Es una obra muy propagandística, es una obra que sigue con los mismos recursos que hemos visto, esos contrastes de luces y sombras. Es una obra que además está pintada precisamente respondiendo a lo que le pide la hermandad del sacramento de Sevilla. La divisa es la de la Inmaculada Concepción y la del Santísimo Sacramento, porque es la Inmaculada la que engendra en su vientre a Cristo sacramentado. Y está Santo Tomás, San Jerónimo, San Agustín, San Buenaventura, discutiendo sobre la pureza de la Inmaculada. Fíjense, agradezco mucho a Laura Alba y a Jaime García Máiquez, ¿no?, el estudio que han hecho radiográfico de las obras, porque realmente cuando uno se acerca precisamente a la reflectografía infrarroja y ve cómo está realizada la obra y ve la fuerza del artista, ¿no?, y sobre todo los cambios de la composición, porque es muy interesante en el Santo Tomás. O sea, es que el Santo Tomás, que está enumerando las 3 razones por las que la Inmaculada es pura, porque su escrito es Devotissima Expositio Supra Angelica, las 3 razones por las que la Inmaculada es pura: por plenitud de gracia, por intimidad y por grandeza, ¿no? Es decir, y si nos acercamos y vemos cómo es ese dibujo, se dan cuenta esos dibujos que hemos visto también en el grupo Cittadini, ¿no? Que esto es muy interesante que se haya sabido ver gracias también a los estudios gráficos, ¿no? Es decir, ese nervio y esos elementos que están realizados como esas aguadas que hemos visto. Y sobre todo, la aparición
de San Juan en Patmos. Porque San Juan está escribiendo, está teniendo la visión de la Inmaculada apocalíptica. Y este dibujo ha sido clave, este detalle ha sido clave para conectar los 3 dibujos con las fiestas que hace procesionales la Hermandad del Sagrario a la Inmaculada Concepción. Bueno, ahora les voy a poner una serie de detalles para que vean la conexión de algunas de estas figuras con los dibujos del grupo Cittadini. Fíjense, por ejemplo, en esta figura y en esa forma redondeada de su rostro, ¿no? Es una figura femenina a la que se le aparece un ángel, que probablemente es una santa o una mártir que no está identificada. Este dibujo salió en una subasta en Sotheby's de la colección Holland, pero compárenlo incluso en la forma en cómo está reclinada y arrodillada la Inmaculada. Compárenla también con las otras 2 soluciones que hemos visto y sobre todo con esa forma que tiene el artista de realizar esos rostros lisos y redondeados y esos perfiles ovoides. Y, sobre todo, la forma que él tiene de acentuar la luz. Es un gran colorista. Esto es lo que le critica Ceán Bermúdez, que era un gran colorista. Y fíjense cómo está dado precisamente los márgenes luminosos de todas las figuras. Y esto lo vemos en el triunfo de la Eucaristía y lo vemos también en el sueño de San José de Aldea Vieja, es decir, cómo él está silueteando con blanco o con amarillo o con luces para potenciar ese sentido contorneado de las figuras, ¿no? Esto es muy interesante porque precisamente en los arrepentimientos que vemos en los estudios radiográficos nos damos cuenta de que es un retrato. Él corrige bastante esta figura, pero la corrige porque es alguien al que está retratando. Entonces, es muy probable que sea alguien que esté relacionado con ese contrato. O el efecto de dar esas sombras en la capa pluvial del San Isidro de Murillo, que es Murillo quien lo está tomando de Herrera. Es decir, porque lo desplaza en algunos encargos, pero evidentemente la fuerza arrolladora de Herrera, que realiza esa obra en apenas 35 días, pero esto está documentado además, evidentemente deja eclipsados los ritmos que utiliza el propio Murillo. Bueno, pues esta es la única parte de la obra donde está la firma y la fecha del artista, ¿no? De las pocas obras firmadas y fechadas, y como vimos el otro día, con bastantes también arrepentimientos, porque estos niños estaban situados más hacia la izquierda. La obra, descrita por Torre Farfán en las fiestas de Santa María la Blanca, muy posteriormente, en 1665, fue trasladada con motivo de la inauguración de la iglesia de Santa María la Blanca y fue precisamente colocada en ese altar efímero, ¿no? Un momento maravilloso porque el propio Torre Farfán, cuando está describiendo cómo era ese auto sacramental, dice algo precioso, dice que Herrera asiste en la corte y que tiene atada la envidia a su conocimiento. Otra vez más, la envidia como un elemento en Herrera. En Roma, en Sevilla, en Madrid, la envidia. Es un artista muy envidiado. La Hermandad del Sagrario es precisamente la que le encarga estas fiestas, precisamente dedicadas, desde 1653 dedicaba la Hermandad del Sagrario. Fíjense en el dibujo de la Morgan Library, porque el dibujo de la Morgan Library, compárenlo con el grabado de Balda. Esto es muy interesante porque el dibujo de la Morgan estaba fechado muy posteriormente. Yo he adelantado las fechas, yo creo que es un dibujo de hacia 1654, pero el libro de Balda, como se dan cuenta, es posterior. Pero es evidente que el libro de Balda está describiendo un carro procesional muy similar de la visión de San Juan Evangelista en Patmos. Pero en ese mismo conjunto es donde vemos la Inmaculada, que está traída por unos ángeles, como vamos a ver ahora en una tramoya en esa columna, y la alegoría de Sevilla. Fíjense ese artilugio, que nos está hablando nuevamente de un artilugio ideado por el propio Herrera. Es una tramoya, por tanto Herrera es un gran ingeniero.
Pero si comparan, y esto es un ejercicio muy interesante, la innovación de Herrera con el éxtasis de San Francisco en 1655-56 y cómo Murillo posteriormente realiza su San Antonio, o casi a la par, se dan cuenta de la diferencia de uno y otro artista. Mientras que Herrera funde todo ese rompimiento de gloria, el propio Murillo lo que hace es aislar los campos. El rompimiento de gloria está precisamente aislado, no une. Y yo creo que aquí es muy fácil de ver quién es más innovador y quién es más retardatario. Y evidentemente Herrera llega como un torbellino, es decir, el sentido del esplendor barroco que presenta la obra de Herrera no está en la obra, a pesar de que se ha inspirado en un grabado de Lucas Bosterman sobre composición de Rubens, el famoso grabado de la estigmatización de San Francisco. Bueno, seguimos con la relación con los dibujos del grupo Cittadini. Fíjense que lo que ha hecho es invertir el ángel que aparece en esa Asunción de la Virgen, está invertido, es decir, está utilizando el mismo lenguaje. Yo creo que aquí se ve bastante clara la relación entre ese dibujo del grupo Cittadini. Fíjense incluso en el velo, se ve, ¿verdad?, lo que yo hago con el cursor. Fíjense en el velo, el movimiento del velo que está literalmente tomado de ahí. Y el dibujo del British Museum con la mandolina, que es precisamente el que está en la obra del éxtasis de San Francisco, que es el que está en la guada del British. Bien, esta obra, el día que se restaure y se limpie, aparecerán, que es la gran asignatura pendiente que yo creo que tiene la humanidad con Herrera el Mozo, y es la restauración del éxtasis de San Francisco, que es la única obra del artista que queda ahora mismo sin restaurar. Pues se verán esos colores y esa belleza. Pero fíjense siempre en esos modelos que vamos a ver ahora, que son veronesianos, y también la relación con Tiziano, porque el rompimiento de gloria del éxtasis de San Francisco, fíjense que nos está trasladando precisamente a esa copia de Tiziano de aquí del Prado, ¿no?, del Perseo de Andrómeda, es precisamente la misma figura. Es decir, él está trabajando con esos modelos que ha estudiado en Madrid, en las colecciones reales, y los está trasladando. Bueno, esta es una obra emblemática. Esta es una obra emblemática con el gran marco, ¿no?, de Bernardo Simón de Pineda. Es una obra barroca en todo su sentido y que es la que merece el poema del canónigo Barrientos. Pero él marcha de Sevilla a Madrid en 1660, pero marcha porque quiere ocupar la vacante de Velázquez. O sea, es que esto está claro. En abril de 1660 hay un documento maravilloso que no había sido relacionado con un dibujo de Herrera y que se lo debo a la sagacidad del profesor Fernando Marías. La Inquisición, el sobrino de Diego de Quiroga Fajardo, el general de artillería, le encarga, que es inquisidor general en Sevilla, que había sido inquisidor en Roma, le encarga que realice un cuadro del famoso auto de fe de abril de 1660 en la plaza de San Francisco, por el que se quemaron a 64 herejes. Bueno, todos los que estamos relacionados con Sevilla sabemos que esto es la plaza de San Francisco. Además es que este cuadro es un cuadro conocido. Javier Portus lo publicó en la iconografía de Sevilla. Este es el dibujo que se menciona en el contrato. Y como Herrera pide mucho dinero y dice que se quiere ir a Madrid, dice que un pintor de su confianza realice la pintura por su dibujo que regala la Inquisición, que es este dibujo del British Museum, que estaba identificado como atribuido a Diego Velázquez. Pero es muy interesante porque no hay duda de que ha utilizado el estilo, ha utilizado la regla, ha utilizado la geometría, es muy importante, las famosas velas, pero el otro día, visitando la exposición, precisamente con Riello, María y otros amigos, nos dimos cuenta de que entre las figuras de los condenados, porque los que están a la izquierda son los que están con el San Benito, que son los que iban a quemar en la hoguera, los herejes, ha colocado a la figura de un pintor que yo estoy convencido de que es Velázquez. O sea, el otro día lo vio Riello, lo comentamos, pero vamos a ver, es que yo creo que es así. O sea, yo creo que quiere de alguna forma, y él se va a Madrid cuando Velázquez ya ha muerto. O sea, Velázquez muere en agosto de 1660. Por tanto, es evidente, como decía
Palomino, que era satírico y mordaz. Bien, llega a Madrid gracias a que Sebastián de Benavente, que le había prestado el dinero, la fianza, para que realizara el triunfo de San Hermenegildo, es también quien le da la oportunidad para que trabaje con él y para que realice en el ático del retablo de San José el sueño de San José, en el ático, en el antiguo Colegio de Santo Tomás. Esta obra es verdaderamente magistral, pero nuevamente es una obra muy contradictoria, porque luego la vamos a comparar con el sueño de San José de Aldea Vieja y se darán cuenta la gran diferencia que hay entre una obra y otra, ¿no? Evidentemente, Herrera aquí está mirando al sueño de Jacob de Rivera, ese sentido del sopor que Herrera sabe transmitir como nadie. El ángel en sueños, en los celos de José, le dice: no temas, que María va a ser concebida sin pecado original, va a ser concebida por el Espíritu Santo, y le señala al Espíritu Santo, ¿no? Pero nuevamente la relación con los dibujos del grupo Cittadini es evidente en muchos detalles, en la forma incluso en cómo está realizado ese perfil del ángel, ¿no? Vemos esa relación. Y en esa misma capilla, no en la de San José, sino en otra de la iglesia del Colegio de Santo Tomás, la capilla de la Virgen de los Siete Dolores, pinta la cúpula con una pintura mural. Para esa pintura mural, en el Victorian Albert, estaba este dibujo como anónimo genovés. Es un dibujo de este triunfo de la cruz con ángeles, que no es anónimo genovés, es obra de Herrera el Mozo, la primera idea, inspirado en Pietro de Cortona, y la última versión es la del Museo del Prado, porque es la que tiene la cuadrícula y es la que sirvió para pasar al fresco. Pero fíjense la relación una vez más con Pietro de Cortona. Esto está en Santa María in Vallicella, en Roma, y fíjense los ángeles con los atributos de la pasión que han sido eliminados, y fíjense el ángel con la cruz y los ángeles con atributos de la pasión en la obra de Cortona y la relación que hay con Herrera. Precisamente para esa capilla de la Virgen de los Siete Dolores pinta junto a Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia estas dos obras. Hemos conseguido que el Cerralbo nos preste el Cristo Camino del Calvario y lo hemos restaurado. El resultado ha sido verdaderamente espectacular, ¿no? El trabajo que ha hecho Araceli y Álvaro en la obra ha sido verdaderamente portentoso, porque era pintura quemada. Era una pintura que en 1872 había sido incendiada. De hecho, el cuadro aquí, cuando vinieron a los talleres del Prado, estaba con ampollas del incendio. Y el sentido plástico nuevamente de la materia pictórica, que pinta como si fuera un fresquista, cómo arrastra la pincelada, que va a ser algo muy característico. Y el dibujo preparatorio que está en los Uffizi, pero que estaba como chúcaro, que lo pueden ver en la exposición, que es, fíjense, ese sentido matérico, ¿no? de la riqueza de la pasta matérica, del sentido nuevamente también de los empastes, ¿no? y de su rapidez. Vamos a ver, muchos que se han acercado a ver esta obra, parece Luca Giordano, pero es que esto es de 1670, es que Luca Giordano no llega aquí hasta finales del 17. Es que esto es muy anterior. Y ese sentido de la pincelada, de lo arrastrado que es, de la riqueza matérica, de cómo arrastra el pincel con violencia, ¿no? Bien, fruto de su éxito es que pronto llegan precisamente personas que rodean a Carlos II, como Luis García Cerecedo, que es un tratante de caballos, natural de Aldea Vieja de Ávila, le encarga, gracias nuevamente a Sebastián de Benavente, la tesis doctoral de Cruz Llàvar, por la que están, digamos que, alguna de la documentación que ha servido también para establecer las relaciones con Herrera, ¿no? Y sobre todo la relación en cuanto a composición con el tipo de retablo que está haciendo Sebastián de Benavente, que es que yo creo que es Cano. El modelo es Cano, vamos, directamente, ¿no? Es decir, yo sé que la famosa traza para el retablo de San Diego de Alcalá, fíjense que la traza que hace Benavente es exactamente lo mismo. Cruz Llàvar piensa que es Sebastián Benavente, es Alonso Cano. O sea, el dibujo de la Morgan es una de las obras maestras de Alonso Cano, que es la que trae precisamente esa nueva concepción de la arquitectura de retablos a la arquitectura madrileña, ¿no? Bueno, pues este retablo de Aldea Vieja, que ha sido una de las grandes contribuciones de la exposición poder restaurar, lo pinta escasamente 2 años después del sueño de San José que hemos visto para la Iglesia de esta vida.
no ha aparecido esta obra. Esta obra la publicó Pérez Sánchez de la exposición Carreño Ricci Herrera, es Luis García de Cerecedo, es la obra que estaba en la capilla funeraria, es una obra de 1666 que tiene una inscripción, pero al no haber aparecido y no haberla podido estudiar directamente, no podemos asegurar, es probable que sea Herrera el Mozo, pero no podemos asegurar que sea de él. Lo que es impresionante es el trabajo que se ha hecho aquí, el trabajo que ha hecho Marta y bajo la dirección de María Álvarez de Garcillán, porque realmente ha devuelto al esplendor el color, ¿no? Y sobre todo lo que significa que esa capa de suciedad y de barniz opaco y de humedad también no haya desaparecido y debajo haya aparecido intacta la obra gracias a que había usado un pigmento que yo he aprendido y de verdad que es la malaquita, ¿no? O sea, la malaquita se ha convertido en un elemento clave para poder incluso atribuir algunas obras del artista. Pero es lo que yo les decía antes, si yo tengo que fechar esta obra, yo la fecho muy anterior al sueño de San José del Colegio Santo Tomás. Es que la otra obra es mucho más moderna, mucho más el flu, ¿no? El sentido evanescente. Y esto es mucho más matérico, ¿no? Entonces, nuevamente es un artista que se expresa muy bien con ese mundo neoveneciano, es muy veronesiano, como vamos a ver ahora, en esas cejas alargadas que se une con la nariz, en esos ojos que es veronés completamente, y ese sentido del color, ¿no? Que está hecha de una forma muy efectista, ¿no? Si comparamos, que agradezco muchísimo a Paloma Málaga, la verdad, que me haya facilitado también estas imágenes, porque y Ana Écija, porque realmente se estudia muy bien cuando uno amplía los detalles. Yo se lo digo muchísimo, es decir, la pintura hay que estudiarla en detalles. No se pueden ni imaginar en dibujo, en pintura, hay que fijarse en los más mínimos detalles, porque ampliando y viendo cómo son las pinceladas es como uno aprende a conocer la pintura, ¿no? Fíjense qué diferencia hay entre una y otra obra, siendo del mismo artista. Por eso yo les decía antes, es que es un artista muy complicado. Fíjense cómo expresa el sentido del sopor del sueño. Y compárenlo ahora, por ejemplo, cómo lo hace Ribera en El sueño de Jacob, ¿no? Javier Portus en Salas tiene colocado precisamente el sueño de José que donó Plácido Arango con esta obra de Ribera para ver precisamente esa misma sensación. Pero fíjense esa sensación aquí de lo que es el sueño, ¿no? Y cómo apoya la cabeza, ¿no? Y fíjense luego cómo el propio Murillo lo que está haciendo es recogiendo esa forma del propio Herrera el Mozo, ¿no? Es decir, es que es evidente, ¿no?, que hay una relación, ¿no?, que hay una relación precisamente que nos está hablando de que Herrera es un artista controvertido, envidiado, pero al final es un artista que fue un antes y un después para la pintura sevillana y un antes y un después para la obra del propio Murillo, ¿no? Esto la relación la publicó Antonio García Baeza en el simposio que hicimos dedicado a Murillo. Volvamos nuevamente a esos detalles del sueño de San José y a la relación con el famoso cuadro del mono, de la anécdota que les he contado que cita Palomino. Y fíjense en cómo arrastra la pincelada y fíjense cómo utiliza el color, cómo utiliza ese verde, ahí está el denominado verde de España, pero hay pinceladas mezcladas con blanco, no sé si hay malaquita también ahí abajo, no hay malaquita, es solo en el... Pero compárenlo con la forma del mono, porque el cardo es lo mismo. El cardo es exactamente lo mismo como está hecho. Entonces, cuando aparezca la obra de la colección Estebanete, podremos ver una obra a todo color. Y la mujer de Luis García de Cerecedo, María Antonia de Herrera, deja un dinero en su testamento para que en el retablo dedicado a la Virgen del Cubillo realice precisamente el San Luis Rey de Francia, patrono de Luis García de Cerecedo, y el San Antonio, patrono de ella. La pintura que está en la parte superior está irrecuperable. La foto que ven es una foto de Baztán, porque es la foto que se hizo precisamente en 1986. Es el único elemento que tenemos para estudiar la obra. Ahora la obra está en el retablo, está perdida. Es una capa de rojo que apenas ya sí tiene textura y que se ha perdido, para que vean lo que significa, ¿no?
y sobre todo el Descanso en la huida a Egipto, que es una obra verdaderamente prodigiosa para ver cómo usa los modelos y sobre todo cómo él está creando, gracias a esos modelos, como vamos a ver, veronesianos, y esa estética que el artista va a configurar para su ideario. Aquí la tienen. Fíjense cómo él está, evidentemente, configurando un tipo físico que va a ser característico. Ahí lo tienen en el dibujo de la Biblioteca Nacional, ahí lo tienen en el San José de las Carboneras, del retablo de las Carboneras, en el San Felipe del Eunuco de Mendigorría y en Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. ¿Pero de dónde viene esto? De Veronés. Fíjense el detalle de esta obra de la Sagrada Familia del Rijksmuseum de Ámsterdam y se darán cuenta de hasta qué punto es el elemento que está configurando ese tipo formal, ¿no? El retablo de las Carboneras, que son pinturas de pequeño formato, son pinturas además, han sido restauradas hace unos años, pero son pinturas mucho más sueltas. Yo no las quise traer a la exposición porque son pinturas de pequeño formato y son pinturas que realmente están aquí, se pueden ver, están al acceso público, las Carboneras hablan todos los días, entonces consideraba que no iban a añadir mucho más, ¿no? Pero son muy interesantes para advertir precisamente cómo el artista ha configurado ese elemento. Bueno, y esto es lo que a mí me ha hecho ver, que ahora me corrijo a mí mismo, que uno de los dibujos que yo estudié en los Uffizi, que yo creía que era Ricci, pues yo creo que es Herrera el Mozo. Y esto me he dado cuenta precisamente pues como consecuencia de lo que hace un historiador, ¿no? Es decir, este dibujo es un dibujo maravilloso que estaba como veneciano. Bueno, ahí es donde yo les decía la conexión con Veronés. Fíjense cómo nuevamente los errores en las atribuciones tienen una causa. Es que Veronés es el enlace, ¿no? Pero él está nuevamente ideando un tipo físico, con esas cejas alargadas, con esos ojos, con esa forma de... que evidentemente nos está hablando de que es Veronés el hilo conductor, es decir, es Veronés el modelo, ¿no? Lo mismo que él mismo, cuando está creando, en este caso, esa figura, ¿no?, fusiforme, en el Buen Pastor, pues es la que se relaciona con él. Cuando él llega a la cima de su éxito, evidentemente, las órdenes religiosas quieren tener obras suyas. Los agustinos recoletos le encargan las pinturas para la cúpula. Fíjense, por ejemplo, lo que ha significado que se le haya devuelto incluso al formato original, y esto confirma que estaban encastados en la cúpula, porque efectivamente María les ha devuelto el óvalo, porque todo lo demás son injertos de telas para pasar al formato rectangular. Pero fíjense ese empaste, ¿no?, esa fuerza de lo matérico, esa fuerza de los restregones, ¿no?, en el rostro, y la conexión con el San Basilio que hemos visto en el cuadro del Louvre, de su padre, porque su padre le va a acompañar, los modelos de su padre le van a acompañar. Y nuevamente la relación con algunos de los dibujos del grupo Cittadini, ¿no? Es decir, hay evidentemente una relación, ¿no? San Antonio con el Niño, San Nicolás de Tolentino son obras que han ganado muchísimo con la limpieza, sobre todo el San Nicolás de Tolentino, que era un empaste, era un repinte completamente su rostro. Fíjense la relación con el cuadro de Aldea Vieja, porque realmente es impresionante cómo está repitiendo esos modelos, o cómo repite modelos muy anteriores. En la Santa Teresa lo que vemos es que no es como doctora, gracias a la corrección de Beatriz, sino que es Santa Teresa escribiendo. Es decir, fíjense cómo está reutilizando un dibujo del conjunto del retablo de San Hermenegildo. Y finalmente, la etapa de retratista. Este es el único retrato que hoy sabemos positivamente, a ciencia cierta, científicamente, que es de Herrera el Mozo. Como saben, estaba antes atribuido a Francisco Ricci. La identificación también del personaje con Diego de Quiroga Fajardo, general de artillería en Nápoles, caballero de la Orden de Calatrava. Fíjense la reflectografía. Perdón, esto es una radiografía, la radiografía como nos está hablando de esa pincelada arrastrada, la pincelada arrastrada es impresionante para advertir. Y sobre todo, esto es lo que a mí me hizo ver que era Herrera, es decir, la forma de hacer la bota. Ese fue el primer, esa cosa tan deshecha, ¿no? Y el segundo fue esto, cuando yo vi ese fondo y esa tierra y lo comparé con cuando iba viendo cómo iban restaurando, por eso les decía, es que
hay que ir viendo cómo progresa la restauración de un cuadro y hablando con los restauradores y que te vayan contando lo que ellos van sacando, porque son de ellos realmente de los que he aprendido también a ver, ¿no? Y cuando ya Lola Gallo me dice, es que ha aparecido la malaquita, tiene malaquita, digo, pues es que, y la primera pregunta que dice, pero ¿la malaquita la usa alguien más en Madrid? No, es un pigmento rarísimo, es un pigmento que él trae de Italia, en Italia sí se usa, es más, ahora puedo decirles, llega un momento en el que se queda sin malaquita, porque cuando él cambia su color es porque se ha quedado ya sin. Pero compárenlo, por tanto, porque es muy interesante, ¿no? Y aquí lo tienen precisamente en el descanso en la huida de Egipto, ¿no? Cómo va dando esos golpes, ¿no? Cómo va dando esos golpes y va acentuando ese sentido. Igual ocurre en todo el ángel, ¿no? Y en 1673, un año después de trabajar precisamente como gran escenógrafo, llega a ser pintor del rey. Él es pintor de Mariana de Austria, él es pintor en 1673 de Carlos II y en 1677, gracias a su ambición y a sus influencias, y ahí está el Marqués del Carpio, ahí está don Juan José de Austria, que le protegen, y el propio llega a ser precisamente maestro mayor de obras reales, como Beatriz Blasco nos explicó el otro día. Su faceta como escenógrafo es fundamental, porque es que es lo que él ha aprendido en Roma. Él ha estado trabajando junto a Paolo Giordano Orsini. Paolo Giordano Orsini pagaba obras teatrales, pagó La Guerra de Granata, la pagó él, se conserva la obra, ¿no? Paolo Giordano Orsini. Entonces, él estaba familiarizado, y en Madrid, el teatro de corte, evidentemente, Chávez Montoya lo ha estudiado muy bien, ¿no? Todo lo que significa precisamente ese mundo teatral. Bueno, pues aquí, evidentemente, yo creo que sí, Antonio García Beza tenía razón en decir que esto no es una obra, un dibujo para Los celos hacen estrellas, sino que es una obra para otra representación teatral para la que él trabajó. Está firmado Francisco de Herrera Pictor Regis Faciebat, por tanto es después de 1673, es postquem a cuando él es. Y además es un dibujo tan preciso que es muy probablemente para grabar. La gran aportación también de la exposición es que nos haya prestado Viena, que nunca ha prestado, está intonso prácticamente, puro, los colores de las aguadas, ¿no? Se llamaba el Salón Dorado porque estaba pintado de oro, y si se dan cuenta y lo miran detenidamente, es oro real el que está pintado esa techumbre mudéjar, ¿no? Bueno, pues la Loa, la Casa de Marte, la fiesta, la muerte de Argos y la fiesta de Baco y la fiesta de los Campos Elíseos son las 5 escenas, las 5 mutaciones que acompañan la obra de Juan Vélez de Guevara, Los celos hacen estrellas, con música de Juan Hidalgo. La obra de Vélez de Guevara, que publicó Barey y que fue quien relacionó precisamente las aguadas con la obra teatral, es una obra verdaderamente ejemplar. Ya saben ustedes que el 14 de julio se estrena aquí, gracias a la Fundación Amigos del Museo del Prado. Yo creo que va a ser un momento muy hermoso la reposición, ¿no?, de esa obra desde 1673 para el cumpleaños de Mariana de Austria. La Casa de Marte, las fiestas de Baco, la muerte de Argos y los Campos Elíseos. Son, por tanto, mutaciones, invenciones donde él demuestra su capacidad, desde las fuentes de Bloemaer a ese lenguaje que estaba imperante también en la corte, que utilizaban otros escenógrafos como Ricci, ¿no?, que también trabajó. Esto es la comparación entre la obra de Viena y la obra de los Uffizi, para que se den cuenta el error que hay en la inscripción y la decoración con las pinturas de Antonio Arias, que decoraban la embocadura del teatro. Por eso es tan importante la maqueta de Miguel Ángel Coso, porque la maqueta de Miguel Ángel Coso lo que hace ha sido realizada precisamente con documentos originales y con las acuarelas de Viena. Por eso es tan importante que se haya podido, porque desde el incendio del Alcázar no sabíamos cómo era ese espacio, ¿no? Pero los detalles, ¿no?, en el oro, como ven en los detalles, es oro real el que aparece ahí. Y finalmente, su faceta como arquitecto inventivo. La expresión que Beatriz Blasco acuña de arquitecto inventivo me parece muy afortunada, porque precisamente él está reivindicándolo
Cuando él pide a Carlos II en la epístola que se cree una academia de matemáticas, pide la importancia de que los artistas pintores sean también arquitectos, ¿no? Él trabaja para Montserrat, como saben, las columnas salomónicas de Montserrat, cuyo contrato es de 1673, columnas que pueden ver en la Galería de Colecciones Reales que han sido restauradas para la ocasión, donde él establece el orden gigante que luego va a pasar y va a generalizar Churriguera, pero él lo idea en sus dibujos. Ya estaban asentada el orden salomónico en la arquitectura madrileña de retablos, pero él la generaliza, y Ratés y Churriguera son quienes hacen este retablo de Montserrat, que se destruyó, como saben, restauración, y, como bien puso ayer Beatriz, la semana pasada, la importancia del estípite, que además él lo justifica en su documentación. Hay un documento precioso que publicó Sancho Corbacho por el retablo de la Virgen de los Reyes. Él concursa para hacer el retablo de la Virgen de los Reyes y iba a ser también de estípite. Y él hace un gran documento justificando por qué hay que usar el estípite en arquitectura en madera y en arquitectura en piedra. Y habla de la diferencia entre el uso de chucherías para la madera, como él dice, porque le permite una mayor decoración, y cuando es más liso en madera. Y habla incluso de las figuras escultóricas que hay que poner en los himocampos. Es muy interesante ese documento porque de alguna forma nos está hablando de la teorización que hace el propio artista del uso del estípite, que ha tomado de esas pirámides invertidas, rescatado realmente de una ideación de Dieterling manierista, ¿no? Y finalmente, lo que supone esta obra. Muy interesante la relación que ha hecho Marías con Santa María Mario de Carlo Rinaldi, porque evidentemente la hubo de conocer si la conoció a través de estampas, ¿no? Pero lo que es más interesante es este documento. Este documento es la descripción histórico-panegírica de las solemnes fiestas que se hacen con motivo de la primera piedra que se coloca del pilar. Y ahí es donde se describe que el domingo de 1683 fue todo admiración y aplauso desde la mañana, porque apareció en la plaza de Nuestra Señora del Pilar un ingenio de fuego ideado por don Francisco de Herrera y ejecutado por los primeros maestros de la ciudad. Era un navío de alto bordo, compuesto sin perder su forma de rocas y peñascos distribuidos por los costados y el combes, para colocar en las cimas varias estatuas de las que fingían navegantes. Describe luego un baco que había coronándolo, del que salía vino, y cómo los mosquitos iban a tomar el vino. Yo cuando estaba describiendo en esta obra, que la conocemos gracias a Hebrera, esta de 1719, estaba pensando en la Fontana de los Cuatro Ríos de Bernini, ¿no? Y en cómo la capacidad de Herrera de crear el espectáculo. Herrera es un artista polifacético, es un artista controvertido, pero sobre todo es un artista que nos ha devuelto a todos las esperanzas en conectar con el público, porque una de las grandes satisfacciones mías de la exposición es ver cómo personas que no son especialistas en arte, sino que son personas sensibles, se acercan a entender el concepto del barroco total. Muchas gracias.